Aquí tenemos entonces el entorno Overleaf. Esta es la pinta que tiene la página web. Podéis acceder directamente en la barra del navegador poniendo www.overleaf.com. También, si queréis, podéis acceder a través de este enlace que os he preparado en la página web. Entonces, pulsando en ese enlace nos abre la página principal de Overleaf. Y en esta página web, lo primero que podemos hacer es acceder al sistema. Si es la primera vez, tendréis que daros de alta. Yo pues ya tengo mi cuenta, entonces voy a entrar con mi usuario. ¿De acuerdo? Entonces este es el aspecto fundamental de Overleaf. Una vez entráis, tenéis una cantidad de memoria gratuita para almacenar proyectos, y también podéis incrementar esa memoria pues a base de completar vuestro perfil, hacer un enlace a vuestro research de ORCID o una serie de cosas, ¿vale? Entonces lo principal, tenemos aquí en este desplegable las principales ventanas o las principales configuraciones del sistema. En primer lugar, My Teams. Aquí lo que tenemos es una posibilidad de trabajar en equipo de forma bastante eficiente, ¿de acuerdo? Gestionando permisos, etc. En cuanto a configuración, dando aquí en Settings, os aparece una serie de aspectos que podéis customizar, que podéis poner a vuestro gusto, para que la distribución pues esté más como vosotros preferís, ¿vale? Desde cómo ver el editor, qué tipos de redes sociales podéis enlazar y todo este tipo de cosas. Pero volviendo a la página principal, aquí tendríais una visión de todos los proyectos que tenéis activos. Como acabáis de entrar, lo tendréis vacío, entonces lo primero que podéis hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí por defecto el sistema os va a proporcionar una cantidad de plantillas bastante importante. Proyectos básicos, proyectos de un artículo de revista, de bibliografía, libros, etc. Aquí tenéis una serie de proyectos bastante amplios. Entonces, por ejemplo, pues podríamos poner este paper de ejemplo que tiene aquí, y vuestro proyecto va a coger automáticamente, va a heredar todas las plantillas, todos los packages de ese proyecto que hay aquí. Ahora vamos a ver la visión que tiene Overleaf de este editor. Se abren automáticamente, como veis, tres visiones, tres ventanas distintas, ¿de acuerdo? O una ventana dividida en tres partes. En primer lugar, tendríais aquí el archivo de directorios y de ficheros del sistema. En el archivo main.txt es el archivo principal del proyecto, y ahí tenéis, esto es lo que hay en ese archivo, es directamente el código fuente de LaTeX que tenéis en ese archivo. Y aquí es la vista previa de ese documento, es decir, va a hacer simultáneamente y en tiempo real, va a hacer la compilación de ese documento y os va a poner aquí la vista previa. ¿Vale? Entonces esperamos a que compile y a que a que nos transmita la información, y aquí tendríais la pinta que va a tener el documento final. ¿Vale? En este caso son dos páginas. ¿Vale? Entonces directamente aquí ya podéis empezar a trabajar. Por ejemplo, yo puedo ir aquí al campo, a la sección abstract, y entonces yo puedo poner aquí, este es el abstract de mi carta / documento. ¿Vale? Entonces, automáticamente el sistema va a identificar que ha habido un cambio y va a proporcionar la lista previa de la nueva compilación. ¿Vale? Entonces podéis ver aquí cómo ha aparecido este nuevo abstract. Y ahora, pues nada, empezar a trabajar. Fijaros aquí en la serie de herramientas que tenéis en esta barra, aquí donde el editor del documento, de la visión del documento fuente. Por un lado tenéis la visión normal, y tenéis una visión que está ahora en modo beta en esta distribución, que es de texto enriquecido, que yo creo que perdemos un poco el sentido, porque no es ni el código fuente puro ni la compilación final. Entonces yo creo que es mejor, de momento, para saber lo que estamos haciendo, dejarlo en la visión básica. Después aquí tenéis una serie de aspectos como, por ejemplo, un historial, ¿de acuerdo? Historial con los últimos cambios que se han realizado en el proyecto, que nos permite pues volver en cualquier caso a estados anteriores de ese archivo. Por otro lado, tenemos un menú de edición al uso en cualquier editor de texto, deshacer, cortar, pegar, poner un comentario, etc. También tenemos una barra de buscar y de encontrar que nos permite pues cambiar una cadena por otra y todo este tipo de cosas. Y luego aquí hay un par de herramientas específicas para poner secciones y subsecciones, de forma que yo puedo venir aquí y poner una nueva sección, y esta va a heredar la plantilla que tenemos en el documento,
y entonces aparecerá por aquí, aparecerá por aquí una nueva sección que se llame nueva sección. Entonces ahí está. Y luego finalmente, pues tenemos más datos aquí para poner negrita, cursiva, símbolos, enumeraciones, etc. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Podéis utilizarlo a base de código LaTeX o podéis incluir estas herramientas que aparecen por ahí. Después, aquí en la vista previa, podéis dejarlo en modo automático. Cuando detecte un cambio va a hacer una compilación, o podéis dejarlo en modo manual, que es que vosotros tenéis que pulsar aquí para que haga una compilación. ¿Vale? Como os decía, una de las cosas más interesantes a la hora de este tipo de documentos es compartir estos archivos. Entonces hay varias formas. Por un lado podéis descargar el proyecto entero y guardarlo como un zip en vuestro computador, pero también tenéis aquí arriba la herramienta de compartir. Y esto nos va a permitir, por un lado, mandar un enlace en el cual ese proyecto se va a poder leer y editar. Se puede tener también un enlace en que solo sea de lectura, que esto es bastante importante, bastante interesante para que todo el mundo pueda aparecer, pero que no haya posibilidad de que os modifiquen el proyecto. Y también lo podéis hacer en un repositorio tipo Git. Además, por supuesto, siempre podéis obtener el PDF final. Entonces, al pulsar aquí, ya automáticamente os descarga a vuestro archivo, a vuestro computador, lo que es únicamente el PDF que tenéis aquí a la vista. Overleaf es muy complejo, permite hacer muchas cosas, pero es más interesante que empecéis vosotros a jugar desde el principio, a ver todas las características importantes que tiene. Volviendo a la presentación, a los documentos que tenéis ahí, como os digo, esta es la página principal de Overleaf, pero tenéis aquí un resumen de lo que acabamos de ver. Quizá lo más interesante en este caso es este ejemplo de Overleaf, que os va a enlazar directamente a uno de esos proyectos que yo he compartido como solo lectura. Entonces, en el momento que vosotros lo abráis, entonces tenéis ahí acceso a este ejemplo, que ya os enlaza directamente a las tres vistas del propio proyecto. En este caso, aquí hay un solo texto, un solo archivo de texto. Este es el documento, que es muy sencillito, y aquí es el ejemplo primero que tenéis. ¿Vale? Sobre este ya podéis empezar a trabajar. No os va a dejar grabarlo, porque es de solo lectura, entonces tendréis que guardarlo, que gestionarlo como un proyecto propio. ¿De acuerdo? Y esto es en principio lo que quería comentaros de Overleaf. ¿Vale? Una forma muy sencilla de familiarizarnos con él. La siguiente distribución que vamos a ver es ShareLaTeX. De la misma forma que en el caso anterior, pues aquí tenemos un enlace a la página web de ShareLaTeX. Y aquí hay una particularidad, y es que ShareLaTeX sí que tiene una versión en español nativa de su distribución web. Bueno, entonces accedéis a vuestra cuenta. En el mismo, igual que hicisteis antes, si es la primera vez que entráis, tendréis que crear un usuario, una contraseña y rellenar vuestro perfil, ¿vale? Una vez que accedéis a la página principal, esta realmente es más sencilla, ¿de acuerdo? Solo tenéis aquí la posibilidad de añadir algunos datos de la suscripción y de la cuenta. Aquí tenéis los proyectos que va a haber accesibles. Y aquí tenéis, pues bueno, en este caso, posibilidad de completar el perfil, ¿vale? Pero tampoco hay mucho más. ShareLaTeX en este sentido es más sencillo, tenemos menos opciones que en el caso anterior. Lo mismo, aquí aparecerán vuestros proyectos y aquí lo que podéis hacer es crear un proyecto. De la misma forma que antes, podéis empezar con uno vacío, podéis empezar por uno de ejemplo o podéis importar uno que tengáis vosotros en vuestro ordenador o importar desde un repositorio. Por ejemplo, Overleaf te permitía un enlace de un repositorio, pues podéis importarlo, por ejemplo, desde aquí. Y luego aquí las plantillas principales de estos proyectos. Vamos a hacer como antes, vamos a tener aquí un proyecto de ejemplo. Y a la hora de crear, nos va a aparecer una pantalla muy similar a la que teníamos antes. Por eso os decía lo de un ancho de banda razonable. Bueno, entonces veis que el aspecto del proyecto es muy similar al que teníamos antes. Por un lado vais a tener aquí los archivos del proyecto, el árbol, si queréis, de archivos del proyecto. Aquí va a estar el código LaTeX tal cual, del archivo fuente, y aquí tendréis la vista previa.
el archivo para la vista. Entonces, una vez que tenéis la vista previa, pues ahora ya podéis hacer esto de forma más dinámica, ¿no? Haciendo cambios aquí en la dirección de la ventana del fichero fuente, pues aparecerán aquí en la vista previa. Aquí tenéis las opciones del menú. En estas opciones pues podéis copiar proyecto, publicar con una plantilla, compartir una serie de repositorios o de sistemas de gestión de archivos, etc. ¿Vale? Hay una serie de opciones básicas aquí para la edición. Y luego tenéis, como en el caso anterior, la posibilidad de compartir. Este proyecto. Aquí, en este caso, se gestiona más tipo Dropbox. Podéis poner aquí la dirección de correo de alguien y aquí podéis editar los permisos, tanto de edición como de solo lectura. Y aquí tendríais un acceso al historial. Lo que ocurre es que este acceso al historial es solo para la versión de pago, no para la versión básica de la cuenta de ShareLatte. Pues esto es lo básico de ShareLatte que en principio quería comentaros. Como veis, todas estas distribuciones son muy similares. Alguna particularidad en el tema de la edición, alguna particularidad en el tema de cómo compartir estos documentos. Y nuevamente, volviendo a la presentación, aquí os he dejado un breve resumen de lo que hemos tratado. Y aquí tenéis a su vez otro ejemplo de LaTeX de la misma forma que en el caso anterior. Entonces tenéis acceso a ese proyecto que os he puesto de ejemplo, que también va a ser en principio solo lectura. Y eso es todo lo que quería comentaros de los entornos online y particularizados para el Overleaf y para el ShareLatte.